Estimados y estimadas, hoy vamos a tratar un tema bastante breve, pero que generalmente produce bastante confusión, que es el tema de la conceptualización de caso en la terapia cognitivo-conductual. Como probablemente saben, la terapia cognitivo-conductual no es una línea muy homogénea de terapia, sino más bien una familia de distintas terapias. Y en ese sentido, la conceptualización de caso, o sea, la forma en que uno va a estructurar el caso clínico, también varía dependiendo de qué matices tenga la terapia que uno está usando. Eh, Vamos a ver que la conceptualización de caso básicamente podría dividirse en tres tipos de conceptualizaciones de caso de la terapia cognitivo-conductual. En primera instancia, una primera forma de conceptualizar un caso, o sea, de ordenar ciertas variables, tiene que ver con el análisis funcional. El análisis funcional es un análisis desarrollado para poder identificar las relaciones entre las variables que nos interesan. El análisis funcional, a su vez, podría uno entender que existe el análisis funcional en cadena y el análisis funcional más sistémico, que es el que vamos a ver después de este. El análisis funcional en cadena es algo así como se presenta en la imagen. O sea, uno identifica un estímulo condicionado, uno puede identificar una respuesta condicionada y una respuesta operante. Se llama en cadena porque generalmente cumple esta característica de ser lineal. Por ejemplo, en el estímulo condicionado podríamos pensar en algún estímulo que en un principio era neutro y adquirió propiedades aversivas, lo que genera una respuesta condicionada de ansiedad y lo que va a generar a su vez una respuesta operante de evitación. Lo importante de esto es que nos permita entender cómo aquellas variables se relacionan entre sí. Otro tipo de propuesta de análisis funcional es la desarrollada por Haynes, que es un psicólogo que trabaja en la Universidad de Hawái, y podría uno entender que es más sistémico, por ponerlo así. Lo que se presenta acá son una relación entre las distintas variables, pero más allá de establecer una relación lineal entre ellas, establece una relación multicausal, como pueden apreciarse las figuras. Lo que hace Haynes es decir, es establecer una nomenclatura particular para cada tipo de problema. Por ejemplo, los círculos significan cierta cosa, los triángulos otro, los cuadrados otras cosas. El gruesor de las líneas también va a significar si la relación es más o menos causal, qué tipo de relación, si es unidireccional, bidireccional, es otra forma de hacer un análisis funcional. En definitiva, en este primer acercamiento a lo que es el análisis funcional, este podríamos entender que consiste en identificar las relaciones funcionales, causales y no causales, importantes que controlan y que son aplicables a determinadas conductas de los individuos. Recuerden que la palabra funcional acá no tiene un sentido de que funciona, sino que tiene el sentido matemático de función, o sea, de una relación causal. Lo que nos interesa ver en estos análisis es con qué se relaciona causalmente cierto tipo de conducta, con qué se relacionan los eventos que estamos observando en un paciente en particular. De esta forma podemos ordenar el caso, ver qué variable intervenir primero y qué variable intervenir después, y siempre el criterio de funcionalidad de este análisis va a ser qué tan útil nos sea finalmente. En segundo lugar, existiría una conceptualización de tipo cognitiva. En la conceptualización cognitiva también hay distintos autores, pero ahora solamente nos vamos a quedar con la conceptualización cognitiva de Beck, que quizá es una de las más relevantes y que sale bien explicada en su libro Terapia Cognitiva para la Depresión, de Aaron Beck. En esta conceptualización uno lo que hace es ordenar en base a la hipótesis cognitiva, la cual nos plantea que las perturbaciones emocionales o los malestares emocionales y conductuales son producto de las cogniciones. Esa es la hipótesis cognitiva que está a la base. Entonces, la conceptualización cognitiva uno podría dividirla en tres fases. En un primer momento, uno tiene que identificar cierta situación en la que está pasando la persona para identificar qué pensamientos o elementos cognitivos desencadena aquella situación. Recuerden que la hipótesis cognitiva también plantea que son nuestras cogniciones las que generan una interpretación del mundo y que esas cogniciones son gatilladas producto de ciertas situaciones. O sea que había una relación lineal entre las situaciones y las cogniciones activadas. Y estas cogniciones o creencias o esquema también lo llaman algunos autores, tendría relación con nuestra historia de aprendizaje y con variables genéticas en el fondo. Entonces estas son activadas cuando se presentan ciertos estresores en la vida de las personas. Eh,
En relación a esto, uno tiene que identificar entonces los pensamientos asociados a esto y no cualquier tipo de pensamiento, sino que son los pensamientos automáticos, que pueden ser de tipo verbal, en tipo imágenes o cosas que no necesariamente tengan que ver con lo que uno entiende como pensamiento, sino que pueden ser imágenes, pasarse cierta película, pasarse cierto rollo en el lenguaje cotidiano, y aquel pensamiento automático a su vez va a generar una respuesta en los individuos. Entonces, por ejemplo, una situación, que es la que explica Aaron Beck en su libro, podría ser, por ejemplo, uno cuando se enfrenta a un texto académico complejo. Entonces, la situación es la lectura del texto. El pensamiento automático que puede desencadenar esa lectura sería, nunca voy a entender esto, no estoy entendiendo nada. Automáticamente uno podría pensar eso. El pensamiento automático, la gracia que tiene es que son elementos que nacen espontáneamente en nuestra vida mental, por así decirlo. Y ese pensamiento va a desencadenar una respuesta. Puede ser que desencadene estrés, ansiedad, angustia. Puede ser que uno quiera cerrar el libro para alejarse, una respuesta de evitación, o otro sinfín de respuestas. Entonces lo que plantea esta conceptualización es que a través de la interpretación que nosotros damos a los hechos, como la lectura del libro, y que la podemos interpretar de forma pesimista, nosotros tenemos ciertas estrategias. Ahora, lo que plantea Beck también es que los elementos cognitivos podrían, a su vez, diferenciarse entre sí. Por un lado tenemos los elementos que son más externos, que serían los pensamientos automáticos. Por otro lado tendríamos las creencias intermedias, que a su vez también se dividen en supuestos, reglas y actitudes. Y por otro lado tendríamos las creencias centrales o nucleares. Hay autores que diferencian entre esquemas y creencias. Hay autores que no diferencian entre esquema y creencia, y Beck sí diferencia. Dice que los esquemas básicamente son la forma en que ciertas ideas se articulan en nuestra vida mental, y que las creencias serían el contenido de aquellas formas, en el fondo. Las creencias centrales o las creencias nucleares tienen la característica de ser totalizadoras, o sea, hablan sobre cosas muy generales, sobre uno mismo, sobre los otros o sobre el mundo. Entonces un pensamiento automático que podría ser: nunca voy a entender este libro, o este libro está muy difícil, este artículo está muy complicado, podría devenir en creencias intermedias del tipo: si nunca entiendo este libro, voy a reprobar la materia que estoy estudiando. Y eso a su vez en una creencia nuclear, en una creencia central que sea del tipo: soy un bueno para nada. De alguna forma el pensamiento automático es más situado en la situación, y las creencias nucleares son mucho más globalizadoras o totalizadoras. Hablan más sobre una concepción que uno tiene sobre el mundo, sobre nosotros o sobre los otros. Bueno, pasando desde la conceptualización cognitiva, también se encontrarían las conceptualizaciones contextuales, y esto tiene que ver con la terapia cognitiva de tercera generación, como la han llamado algunos autores. En la terapia de tercera generación hay también distintos tipos de terapias, más bien un movimiento, si se quiere, que nace a partir de los 80, 90, con el descubrimiento o la articulación, más bien dicho, de ciertos experimentos relacionados con el lenguaje y la cognición. Nacen este tipo de intervenciones, y quizás las más llamativas son la terapia de aceptación y compromiso y la terapia analítico-funcional. En este caso voy a mostrar un poco lo que es la conceptualización desde el punto de vista de la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso postula que uno de los elementos centrales para el sufrimiento humano tendría que ser la flexibilidad psicológica, o sea, qué tan flexibles somos en nuestro repertorio de conducta. Y dice que la flexibilidad psicológica estaría compuesto de estos 6 elementos que se ven acá: contacto con el presente, los valores, la capacidad de aceptación, la difusión cognitiva, el compromiso con acciones y el yo como contexto. Uno podría conceptualizar un caso clínico en base a estos 6 elementos. ¿Qué tanto contacto con el presente tiene la persona? ¿Qué tanta clarificación de valores presenta? ¿Qué tanta capacidad de aceptación? ¿Qué tan fusionadas cognitivamente se encuentra con sus pensamientos, sus cogniciones? En fin, uno podría estructurar un caso clínico a partir de eso. Por otro lado, hay otros autores que postulan la Matrix. Y la Matrix básicamente es una matriz de una separación de una hoja en 4 cuadrantes, en donde la persona tiene que completar ella misma cosas que ella valora profundamente, cosas que ella no le gustan, y qué experiencias internas y cosas del mundo lo acercan y lo alejan de poder conseguir aquellas cosas. Es otra forma de conceptualizar el caso en base también a la terapia de aceptación y compromiso.
Bueno, ahora ya terminando este video, si se dan cuenta, existen distintas formas de conceptualizar un caso clínico. Lo importante es que la conceptualización esté acorde con nuestra intervención y nuestra manera de leer el caso. La conceptualización básicamente sirve para que uno como terapeuta pueda ordenar el caso, pueda predecir ciertas conductas en base a ciertas intervenciones que nosotros vamos a hacer y de alguna forma eso permita una mejor intervención. No nos sirve mucho conceptualizar un caso con mucha información que no vamos a usar o que vamos a considerar irrelevante, y tampoco nos sirve mucho conceptualizar un caso que tiene muy poca información. La conceptualización de casos es algo que se va aprendiendo con el tiempo, que uno tiene que ponerlo en práctica y uno va a ir viendo qué cosas se van repitiendo a través de los casos que uno ve y a través de las distintas problemáticas. Otra de las características esenciales de la conceptualización dentro del mundo cognitivo-conductual es que, si se dan cuenta, cada conceptualización es distinta para cada paciente. Hay un enfoque sumamente personal en la conceptualización. Ningún caso va a ser igual que otro. Por ejemplo, una persona podría tener las mismas problemáticas que otra en términos clínicos, pero eso no quiere decir que sus relaciones funcionales entre esas problemáticas sean las mismas. Como decía Skinner, podría presentar la misma topografía de respuesta, es decir, la misma forma de la conducta, pero podría presentar distinta función de conducta. Es decir, que la relación entre las variables fuera distinta, que las problemáticas estuvieran mezcladas de distintas formas. Entonces, por eso es muy importante entender cómo se relacionan nuestras variables de estudio en cada caso particular. Y finalmente es también relevante decir que la conceptualización del caso usa elementos de la investigación en laboratorio, tanto en animales como en personas, para poder entender cómo se relacionan estos eventos entre sí. Si se dan cuenta, en este caso del análisis funcional en cadena, lo que se utilizan son elementos del condicionamiento. ¿De qué forma se mezclan las variables para dar ciertos resultados? Esas son cosas que podemos obtener a través de los procesos básicos de aprendizaje, entender los fenómenos de aprendizaje. Por eso el aprendizaje de la materia en relación al condicionamiento es tan relevante, porque nos va a permitir manejar de mejor forma la teoría y con eso poder predecir mejor cuáles serían las consecuencias sin intervención o cuál sería la consecuencia de no intervenir un caso. De alguna forma ese es el rol que cumple la conceptualización. Bueno, espero que nos veamos en otro video pronto y hasta luego, que estén muy bien.